Comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y hoy día vamos a ver este tema que están viendo en pantalla, que se refiere al caso de columnas múltiples, ¿ya? O secciones múltiples, digamos. Entonces, en algunas ocasiones, cuando no se puede hacer que ciertos perfiles metálicos soporten una cierta carga, o cuando son insuficientes, digamos, y uno va al mercado y no hay otro perfil de más resistencia, etcétera. Entonces, en estos casos, la solución que se puede hacer es de unir varios elementos para conformar uno solo y formar lo que se conoce como una sección múltiple, digamos, ¿no? Entonces, acá tenemos la teoría de a qué nos estamos refiriendo, esto está en el texto, y como dice aquí, ¿no? Cuando resulta insuficiente determinado perfil y no se encuentra en el mercado otro de mayor capacidad, se puede recurrir a la solución con dos o más perfiles, unir dos o más perfiles a través de, qué sé yo, soldadura, por ejemplo, soldar esas piezas o a través de remache, digamos, ¿no? Igual se puede realizar esa unión y se forma un elemento que es capaz de resistir según los requerimientos que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros la teoría que concierne a eso, un poco de teoría y todo eso. Y uno de estos elementos múltiples, por ejemplo, más conocido y que nosotros lo vemos ahí en cualquier parte, puede ser, digamos, en alguna zona, es la celosía, ¿no? La celosía, que ahorita vamos a hacer un ejercicio con respecto a esta celosía, es el más conocido de los elementos múltiples y los que más se usan, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la teoría de cómo se debe disponer esa celosía, cuándo es que se considera una celosía simple y cuándo es que se considera una celosía doble, ¿no? Los ángulos que conforman esa celosía, pues, ahorita vamos a ver que son barras inclinadas que se unen en nudos soldados a través de otras barras verticales. Y aquí tenemos nosotros los ángulos que conforman eso, cuál es el requerimiento, cuáles son los parámetros, cuando la separación de la columnita principal es menor o igual a 15 pulgadas o 37 centímetros, el ángulo de inclinación de esa barra inclinada es de 60 grados, cuando es mayor a 15 de 45, dice, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el ejemplo, ¿no? Y acá está todo, teoría, poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este elemento de acá y sí, de esta manera perfiles C unidos mediante una plancha metálica que unen las alas de esos perfiles en C a través de unos remaches. Y entonces eso básicamente a eso es a lo que se refiere con secciones múltiples, ¿no? Es la unión de dos o más secciones para conformar un solo elemento que sea capaz de resistir la carga que se requiera, ¿no? Y para ello vamos a ver un ejemplo de cómo es que se resolvería el caso que nosotros tuviéramos, por ejemplo, una celosía, como tenemos acá, digamos. Primer ejemplo que vamos a hacer de este tipo y vamos a desarrollarlo. Entonces, como yo le decía, una celosía básicamente la conformación de cuatro columnas principales colocadas en las esquinas. Aquí ustedes ven las barras, las columnitas principales de acero son obviamente. Esas columnitas son de sección circular, es decir, que van a tener un cierto diámetro y esa columnita se las une a través de unas barras que son inclinadas. A esa barra se la denomina celosía, que son estas que ustedes ven acá, que tienen dos objetivos, ¿no? El primer objetivo es unir las columnas de esta manera para que se conforme un solo elemento. Y el segundo objetivo es conformar estos nudos de manera que cuando actúe la carga de compresión, la longitud efectiva o la longitud de expandeo que podrían suceder en estas columnas largas, en estas columnas principales, que sería esta, digamos, esta sería su deformación, si es que no tuviera esas barras inclinadas uniéndose en esos nudos. Entonces, el segundo objetivo es precisamente arriostrar esos nudos de manera que esta longitud de deformación por compresión que se provocaría disminuya considerablemente, ¿no? Gracias a esa barra, la deformación por compresión que adquiere en la columna es así, ¿no?
una forma de vivoreo, digamos, de esta manera, pero es baja. Es decir, tiene menos probabilidad de fallar por compresión que si es que no se colocaría en esa barrita, ¿no? Entonces, con dos objetivos, ¿no? Una, conformar un solo elemento uniéndolo a través de ella, ¿no? Dos, arriostrar los puntos esos de unión, esos nudos, de manera que la capacidad por compresión, por pandeo de estas columnitas principales aumente considerablemente, ¿no? No lo tuvieran si es que no hubieran, ¿no? Y entonces esas barritas inclinadas que ustedes ven ahí, que se colocan, son estas que están punteadas. Esta es una vista en planta, por ejemplo, y básicamente eso es lo que conforma la celosía, ¿no? Esas barritas inclinadas se sueldan en esos puntos y unen y arriostran los puntos esos o los nudos esos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo es que se desarrolla eso y cómo se resuelve, cómo se dimensionan según la teoría que tenemos, y vamos a tener que determinar un diámetro para estas barras principales, estas que están en la esquina, y un diámetro requerido para estas barritas inclinadas, también conocida como celosía, digamos, esta inclinada de acá, del diámetro. Ahí, ¿no? Entonces, y está articulada en ambos extremos, está siendo sometida a una carga de 59.220 y tiene una longitud de 3.5 metros, ¿no? La separación A, que no es más que la separación desde el baricentro de cada una de estas columnas esquineras, A, es de 20 centímetros, y nos están pidiendo el diámetro tanto de la principal, de las columnitas principales, como de las inclinadas, ¿no? Las columnitas inclinadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer desde un punto de vista estructural. Vamos a calcular eso. Entonces comenzamos, diámetro de las barras principales, ¿no? De las columnas principales. Y cuando hablamos de las columnas principales, la verificación que tenemos que hacer concierne a dos tipos de verificaciones. Primero, la verificación por elemento, y segundo, la verificación por conjunto. Entonces comenzamos con la primera verificación, así como hacíamos en la columna de tanque, por ejemplo, que eran cuatro, ¿no? Que resistían a ese tanque. Lo verificábamos primero por elemento y luego lo verificábamos por conjunto. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces comencemos por elemento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahí las dos columnitas, tenemos las cuatro, digamos. Acá estoy viendo una vista de perfil. Estas columnitas verticales, unidas mediante barras inclinadas, que son estas, que se unen a las columnas verticales a través de estos puntos, que generalmente se sueldan, digamos, aplica soldadura ahí y forman lo que se conoce como los nudos, ¿no? Esas columnitas verticales van a estar sometidas a una carga y va a ser la cuarta parte de la carga total, ¿no? Para verificar cuál es la que le llega a un solo elemento, porque como son cuatro, entonces la carga total que yo tengo como dato, la tengo que dividir entre cuatro, y ahí tengo la carga que le aplica a cada elemento, a cada columnita. Entonces, mi objetivo a continuación es determinar esta longitud que hay entre nudos, ¿no? Que como yo les decía a ustedes, así tal cual veíamos cuando analizamos el tanque, por ejemplo, esta barra inclinada, lo que hacen es articular esos nudos, es decir, arriostrar esos nudos. Entonces, cuando yo analice la compresión por elemento, ubicando la longitud de nudo a nudo, voy a tener el elemento que voy a analizar por pandeo o por compresión, ¿no? La fórmula que yo tengo para columna analizada por compresión, digamos, ¿no? Y ahora la pregunta es cómo se determina esta longitud L'. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para ello, tenemos que saber más o menos cuál es la inclinación que tienen estas barras de acá, digamos. Entonces, si ustedes se fijan la teoría que está en el libro, nos dice que nosotros podemos tener dos tipos de
aquí es de 20 centímetros para nosotros. 20, ambos, ¿no? Cuadrado esto. Entonces, si yo hago esa verificación, veo es menor a 37, que es el rango, ¿no? Entonces aquí yo observo que tengo una celosía simple. Celosía simple. Simple. Quiere decir que el ángulo alfa, el ángulo de inclinación de la celosía o de la barra inclinada con respecto a la columna vertical es 60 grados. Estimado 60 grados. Y es por eso que aquí ustedes ven 60 grados. Es de ahí donde salen estos 60 ya. En grados, el ángulo de inclinación de la columna vertical con respecto a la barra inclinada que es la celosía, ¿no? Si yo tuviera esa separación de ahí mayor a 37, en ese caso yo tendría, mayor a 37 centímetros, en ese caso yo tendría que colocar una celosía doble. Y ese ángulo sería de 45 grados. 45 grados. Es decir, una celosía doble, en la otra dirección también se colocan barras inclinadas, más o menos de esta manera, ¿no? Y así, digamos. Acá también se tenía que colocar, ahí, ahí, ese es el caso de una celosía doble, ¿no? Y esas barras tendrían una inclinación con respecto a la vertical de 45, ya no es 60. Celosía doble, ahí, digamos, en la otra dirección. Y se colocan barras así, o sea, más reforzado esto, digamos, porque ya la separación está considerable cuando supera los 37, entonces hay que reforzar con celosía doble, dice. Que no en otro caso y que generalmente no se da porque es algo más engorroso y más antieconómico. Normalmente las celosías son simples, pero hay ocasiones en que la carga es bien grande, la separación perdón, es bien grande y ya ahí hay que colocarse el celosíador, pero más o menos así es como se da, ¿no? Aquí vamos a dibujarlo mejor para que ustedes lo vean. Celosía doble, ¿no? Barra en la otra dirección. Ahí, ahí, ¿no? Así. O sea, hay que colocar un segundo refuerzo de barra inclinada en la otra dirección. Nada más, digamos. Ese es el caso de una celosía doble. Y estas barras ya tendrían una inclinación de 45 con respecto a la vertical. O sea, esto de aquí ya no es 60, sino el ángulo, ¿no? Si no es 45, no 60, 45 grados. Y eso es lo único que cambia ya en cuanto a la doble y la simple. Aquí nosotros tenemos el caso de una celosía simple porque nuestra separación es 20 centímetros y generalmente es así, digamos. Raro es el caso donde la separación supera los 37 centímetros. Raro. Entonces vamos a desarrollar. Ya vimos que tenemos una celosía simple, entonces el ángulo de las barras de inclinación 60 grados y tenemos la separación entre columnas que es A, vale 30 centímetros, la separación entre columnas verticales, 30. Y entonces nuestro objetivo es determinar la longitud de L', que no es más que la longitud entre nudos, ¿no? Entre aquí donde se unen las inclinadas con las verticales. Esto formando lo que se conoce como los nudos. Entonces, ¿cuánto vale? Pues para ello yo tengo como dato, o sé que aquí se forma un triángulo rectángulo, digamos, ¿no? Entonces, este cateto tengo la información de cuánto vale porque no es más que A, digamos, la distancia A, 30 centímetros. Y de aquí, como esto es simétrico, entonces, porque acá también hay 60 grados, también hay 60, entonces yo digo que aquí yo tengo la mitad de L', ¿no? L' sobre 2. Y es de ahí donde sale esto de aquí, ¿no? So, ahí tenemos ahí la inclinación 60 grados, L' sobre 2 y 30, ¿no? Entonces vamos a relacionar por trigonometría. Es tangente del ángulo, va a ser igual al opuesto, que es 30, sobre el adyacente, que es L' sobre 2, y de ahí despejo L'. Entonces fíjense que L' me sale este valor de acá, ¿no?
Ahora, la carga que toma la columnita, estoy analizándola por elemento, entonces tengo que calcular la carga para cada una. No es más que dividir la carga total sobre 4, ¿no? Porque son 4 columnitas que están soportando esa carga, digamos, ¿no? Entonces, 14.805. Y luego aplican la fórmula para columna que conocemos, digamos. Primero calculan EBT, donde la EBT es K, el factor de vínculo, por la longitud sobre el radio de giro, ¿no? Ahora, el radio de giro para un círculo, si bien ustedes saben que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, pero si ustedes deducen, aplican, digamos, esa raíz cuadrada de inercia sobre área para radio de giro, aplican ahí pi por diámetro a la cuarta sobre 64 para la inercia y pi por diámetro cuadrado sobre 4 para la área, van a llegar a la conclusión, simplificando todo eso, que el radio de giro para un círculo no es más que decir el diámetro sobre 4. Ahí directamente, el diámetro sobre 4. El radio de giro para un círculo. Entonces, voy a aplicar acá la fórmula de T, factor de vínculo, articulado, articulado, es 1. Longitud es la que hemos hallado aquí. Fíjense que yo le decía que esas barras verticales lo que hacen es articular esos nudos y entonces podemos tomar eso como articulado, articulado, ¿no? Para nuestro análisis. Eso nos conviene cuando determinamos el factor de vínculo que ustedes ven aquí, que es 1 particular, articulado, digamos. Entonces tenemos la longitud 23.09 sobre el radio de giro, donde el radio de giro es diámetro sobre 4. Y aquí mi incógnita va a ser el diámetro. No sé cuánto diámetro necesito ahí, digamos. Y esa va a ser mi incógnita. Entonces desarrollo todo y lo dejo el diámetro como incógnita, ¿no? Y ahí tengo la vertiente, entonces, en función del diámetro. A continuación calculo la vertiente reducida. Saben que la vertiente reducida es 0.011 de la vertiente, ¿no? Entonces la vertiente reducida, reemplazo la vertiente aquí y también lo dejo todo en función del diámetro, como ven acá, ¿no? Y a continuación, entonces, tenemos que calcular la tensión crítica de pandeo. Pero para calcular la tensión crítica de pandeo, nosotros tenemos que saber si nos encontramos en el rango de columnas cortas o nos encontramos en el rango de columnas largas. Sin embargo, no tenemos la información de la vertiente reducida. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es asumir, y primero voy a asumir que estoy en el rango de columnas cortas. O sea que esta velocidad reducida es menor o igual a 1.5. Luego, una vez calcule el diámetro, voy a ver si lo que asumí está correcto o no está correcto. ¿Ya? Entonces, asumiendo que estoy en el rango de columnas cortas, que esta mi velocidad es menor o igual a 1.5, no sé, digamos, pero luego lo voy a verificar. Si yo asumo que estoy en el rango de columnas cortas, entonces la tensión crítica de pandeo la calculo con esta fórmula. 0,658 por la velocidad reducida al cuadrado, por la tensión de fluencia, etcétera, ¿no? Y entonces la velocidad reducida vale esto y reemplazan nomás. Y fíjense que le va a quedar en función del diámetro. Y la tensión crítica de pandeo igual va a quedar en función del diámetro, ¿no? Ahí directamente lo colocamos ahí, ¿no? Vamos ahí y luego vamos a, como paso número 4, a calcular el diámetro. Entonces calculamos el diámetro con la fórmula que conocemos, ¿no? Esta fórmula de aquí, factor de mayoración por la carga igual a 0,85 por tensión crítica de pandeo por el área, ¿no? Entonces, factor de mayoración, ya ustedes saben cómo se saca, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Acá ya yo lo puse como dato directo, 1.32 por la carga P, que es la carga que hemos dividido entre 4 acá, la que toma cada una de las columnas, igual a 0.85 por la tensión crítica de pandeo, esta que está de aquí, está en función del diámetro, por el área, ¿no? Como son barras circulares, obviamente el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y entonces ahí la única incógnita es el diámetro, y despejan el diámetro, ¿no? Y el diámetro aquí nos salió 3.46 centímetros, pues, ¿no? 3.46. Y con ese diámetro ya yo puedo verificar si lo que asumí aquí está correcto o no está correcto. Entonces, ¿quién me decía en qué rango yo estaba? Pues la velocidad reducida, ¿no? Entonces, ese diámetro que yo calculé lo tengo que reemplazar aquí. Y básicamente eso es lo que hice, ¿no? Fíjense, ahí está el diámetro. Aquí lo reemplacé. Aquí.
y no fue más. Y entonces reemplazan ese diámetro ahí, digamos. Ya, y fíjense que nos sale 0,294 y efectivamente cumple con lo que nosotros hemos dicho, que es una columna, lo que hemos asumido al principio, que es una columna corta. En ocasiones no se cumple esto y este valor de aquí nos sale mayor a este. Entonces no cumple, hay que asumir lo siguiente. Hay que hacer con el siguiente, columna larga. Más adelante vamos a ver ese caso. ¿Ya? Entonces, por elemento, lo que hacen ustedes es calcular el diámetro desde las columnas verticales, ¿no? Fíjense que aquí nos ha salido 3,46. Y luego, con ese diámetro, hacen la verificación por conjunto. Verifican si el diámetro que han calculado aquí cumple por conjunto, o sea, las cuatro trabajando juntas y ya no considerando las barras inclinadas, arriostrando los puntos esos o los nudos esos, digamos, como hacíamos en tanque, ¿no? Entonces vamos a hacer esa verificación a continuación. Entonces, verificación por conjunto. Tenemos ahí la columna, saca un poco. Tenemos ahí la columna y de 3,5 metros, ese es el dato que me da acá, longitud 3,5 metros o 350 centímetros. Ahí distribuir y tenemos el centro de gravedad con respecto a la cual las cuatro van a resistir la carga, que está aquí en la mitad, y tenemos el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, a continuación, determinemos los parámetros o las propiedades que nos interesan. En este caso, la inercia, el área, mejor dicho. En este caso, el área, que va a ser 4 veces, porque son 4 columnas, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro que agarramos es este, ¿no? 3,46. Entonces aquí no es 3,6, ¿no? Aquí es 3,46. Ustedes van a corregir eso cuando estén practicando. Pues 3,46 es el diámetro que ya hemos calculado ahí cuando hicimos por elemento. Y me sale este valor, fíjense, este de acá. Y a continuación procedo a determinar la inercia, ¿no? Inercia en X igual a inercia en Y, que esto básicamente es un cuadrado, digamos, en ambos ejes la inercia es la misma, y que se puede calcular de esta manera, ¿no? Como yo les había mencionado en tanque, esta es la fórmula de Steiner, donde el primer parámetro de la fórmula de Steiner se desprecia, ¿no? Tal cual lo habíamos hecho en tanque, digamos. Por eso es que solamente tomamos esto, digamos. Y entonces ahí tenemos el área por A sobre 2, donde A es la separación entre columnas, esta, sobre 2, y reemplazamos, a ver, el área de las 4, que ya lo calculamos aquí, por A sobre 2, donde A es 20, al cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos entonces la inercia, ¿no? Que en ambos ejes es la misma. Ustedes saben que aquí tendríamos que agarrar la inercia menor, pero cuando lo que estamos analizando es un cuadrado, en ambos ejes es la misma inercia, ¿no? Y aquí tenemos el valor de inercia. Con ese valor de inercia podemos determinar el radio de giro, ¿no? Raíz cuadrada de la inercia sobre el área y reemplazamos inercia, reemplazamos área y nos da 10 centímetros, ¿no? Que, ¿se acuerdan ustedes que cuando hicimos tanque nosotros pusimos así sin reemplazar nada, pusimos directamente todo, vamos a despejar y a simplificar y todo eso. Y este radio de giro nos dio como resultado, para aplicar de una manera más directa, que es igual a A sobre 2, ¿no es cierto? La separación sobre 2. Y siempre se va a cumplir eso, digamos, ¿no? Entonces yo, sin necesidad de calcular el área y la inercia, pude directamente haber aplicado esto, ¿no? Y como A vale 20, ¿cuánto sería 20 sobre 2? 10, digamos. Lo mismo que me salió aquí. O sea, ustedes pueden aplicar cualquiera de las dos, pueden calcular el área, la inercia, y luego lo dividen y ya tienen el radio de giro, raíz cuadrada de la división esa, y tienen el radio de giro. O si están apurados, pueden aplicar directamente el radio de giro con esta fórmula, que sale exactamente lo mismo. Radio A sobre 2, digamos, a esta separación de aquí. Eso ya lo habíamos visto en tanque y ahí les expliqué cómo llegar a esta fórmula, ¿no? R igual a A sobre 2. Bien, determinada determinado radio de giro. A continuación me interesa conocer la esbeltez. Los vínculos son articulación en ambos extremos también, articulado, articulado.
Entonces, el factor K es 1, la longitud es 303.5 metros, la longitud de esa columna, o 350 centímetros, el radio 10 centímetros, y me sale entonces la vertiente 35, ¿no? Ahí está. A continuación, calculo la vertiente reducida, y la vertiente reducida, ya saben ustedes que obedece a esta fórmula, y me sale 0.385. Menor a 1.5 quiere decir que el comportamiento va a ser de una columna corta, ¿no? Entonces determino la tensión crítica de pandeo para columnas cortas que obedece a esta fórmula, y ahí determinan la tensión crítica, ¿no? A continuación, la ecuación esta, y observamos, como incógnita vamos a tener la carga P, y observamos cuánto de carga puede soportar como máximo esa columna trabajando en conjunto con un diámetro de 3.46 centímetros, que es el que hemos calculado acá por elemento, digamos. Y despejamos P, que es la carga máxima que pueden soportar esas cuatro columnas trabajando en conjunto para ese diámetro, y nos sale 62.341 kilos. Si yo observo cuál es la carga total que me van a imponer acá, 59.220, entonces observo que está correcto el diámetro y que las columnas en conjunto van a poder soportar eso, porque lo máximo que soporta es mayor a lo que yo le voy a imponer, digamos, ¿no? En caso que me salga menor y no cumpliera, pues el diámetro lo tengo que calcular eh, por conjunto, digamos, ¿no? Lo tengo que calcular por conjunto. Y hacen el mismo proceso, digamos, ¿no? Radio de giro, A sobre 2, 20 sobre 2, digamos, si nos toca, ¿no? 10, ahí ya tengo la información del radio de giro. Puedo entonces agarrar y calcular esto, 35, fácil, porque la única incógnita sería el diámetro, pero ya aplicado aquí, ¿no? Ya aplicado aquí, ya aquí el área no sería conocida, sino que estaría en función del diámetro, y por diámetro al cuadrado sobre 4. Y de ahí despejaríamos el diámetro, ¿no? En caso de que esto no se cumpliera, que esta P máxima que soporta el conjunto sea menor a la carga que le estoy aplicando, ya el diámetro se lo tendría que calcular por conjunto, ¿no? Y entonces de esta manera es como se calcula el diámetro de las barras principales verticales, ¿ya? Estas cuatro que están aquí, estas verticales, estas de aquí, ¿no? Esas son las columnitas que están en las esquinas, estas, ¿no? Entonces decimos que necesitamos un diámetro como mínimo de 3.46 centímetros necesarias para soportar esta carga de esta columna, cuya longitud es 3.5 metros. Bien, a continuación veamos cómo es que calculamos de una manera aproximada el diámetro para estas inclinadas, para estas celosías inclinadas, que ya sabemos que están con una inclinación de 60 grados, etcétera. ¿Cuánto vale ese diámetro? Diámetro prima, digamos. Eso es lo que vamos a conocer. Entonces veamos cómo se hace. Vamos con las celosías, entonces, que son las barritas inclinadas. Entonces, si bien la mayor parte, por no decir el 100% o el 99% de la carga que se le aplica a esa columna, lo toman las verticales principales, que son estas, son las cuatro esquineras, que son las principales. Las inclinadas, sus principales objetivos son unir ese elemento para conformar uno solo, y también articular los nudos donde se unen ellas, de esa manera arriostrar las columnitas principales verticales. Ese es su principal objetivo, pero sin embargo hay que dimensionarla, hay que diseñarla. Y para su dimensionamiento lo que se hace es considerar una carga aplicada en los nudos donde se unen esas inclinadas, correspondiente a esta horizontal que ustedes ven acá, al 2% de la carga total, ¿no? Entonces, para considerar o más o menos diseñar esas celosías inclinadas que no toman prácticamente nada de la carga total que se le aplica, pero para dimensionarlas consideramos una carga aplicada en el nudo
aplicada en los nudos donde ya se unen, correspondiente al 2% de la carga total, digamos. Entonces, por eso tenemos este esquema de acá. Vamos a analizar un nudo, analizar este nudo de aquí, donde se unen ellas con las columnas verticales. Y vamos a aplicarle una carga aplicada en ese nudo correspondiente al 2% de la total, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar primero es conocer la longitud de esta barrita inclinada, L, digamos, que acá lo tengo. Y yo conozco que tengo la separación entre, aquí entre las columnas verticales, que es el A que me han dado a mí, A igual a 20, para nuestro caso. No es 30, aquí no es 20. Aquí bien si yo le puse 30, pero esto está incorrecto, ustedes lo van a corregir ya. Igual creo que con 20 sale estos 23 que ustedes tienen acá, así que lo que me equivoqué aquí es en la anotación, ¿no? Porque el resultado está correcto, así que ustedes lo verifican. Ya, 20, ¿no? Porque es esta A de aquí, digamos, no es 30, 20. Ya dicho eso, entonces tenemos acá 20, dividimos esto en dos triángulos rectángulos, obviamente, y vamos a tener 20, 60 la inclinación, y ahora nos interesa conocer la longitud de la hipotenusa. Esto de acá. Hacemos la relación trigonométrica, seno del ángulo igual a 20, que es A, sobre L, que es la que me interesa a mí conocer, y el resultado es E. El resultado, vuelvo a repetir que está correcto, ya lo único que coloqué mal es la notación, esto no es 30, esto es 20, ya valga esa aclaración, digamos. Es la separación A, esta que nos ha dado el ejercicio, que aquí es 20. Bien, calculada esa longitud, ahora vamos a calcular cuánto es la carga que le llega o que se aplica a cada nudo para dimensionar esa celosía, esa barra inclinada, ¿no? Entonces, vamos a decir que habíamos dicho que es el 2% de la carga total. La carga total que me dio el problema a mí es esta, 59.220. Entonces, le saco el 2%, que 2% es 0.02, digamos, o 2 sobre 100, eso es 2%. Y ahí tenemos entonces esa carga aplicada en el nudo, ¿no? Entonces, me va a interesar conocer las normales, las fuerzas normales que se generan en esas barras inclinadas, ¿no? Una normal, que aquí la tengo como C para esta de acá, y una normal, fuerza normal, que aquí también la tengo como C para esta de acá. Ambas por cuestiones, por condición de simetría aquí, oigan, aquí hay L medio y acá también va a haber L medio. Por cuestiones de simetría, ambas van a ser iguales, digamos. Ambas normales van a tener el mismo valor, digamos. Entonces, me va a interesar conocer cuánto es el valor de C, digamos. Esa va a ser la carga con la que respecto voy a diseñar, digamos. Respecto a esa carga voy a proceder al diseño. Entonces, acá calculemos con ecuaciones de equilibrio estas cargas, ¿no? Yo tengo como dato, o sé que cualquier fuerza que está inclinada tiene dos componentes, ¿no? Una componente horizontal y otra componente vertical. Para esta, y lo mismo para esta, una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? Las verticales son cero automáticamente porque, o sea, no tiene valor o cero porque no hay fuerza vertical. Aquí la que estamos considerando es una horizontal, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, ¿qué vamos a tener? Digamos que yo asuma este sentido positivo. ¿Y qué vamos a tener? Entonces tenemos la fuerza esa que consideramos, 1184.4, menos las dos componentes estas que son iguales porque su fuerza C son iguales. 2 por coseno de 30 por seno, es decir, la componente esta, no olviden que es igual a C por coseno, ¿no? Coseno del ángulo, digamos. Siempre la componente que está con el ángulo es coseno y la componente que no está con el ángulo, en este caso la vertical, sería seno, ¿no? Ahí sería C por seno del ángulo, digamos, ¿no? De 30. Ah, ¿y por qué 30 ahí? Porque estoy tomando como referencia este ángulo de acá, pues. Si aquí es 60, este es un triángulo rectángulo que tiene que formar 90 grados en todos sus lados. Aquí es 90, aquí 60. Entonces, aquí tendría yo que tener 30, ¿no? O lo mismo decir
60 menos, le quito 90 y ya tengo el otro ángulo que está acá, digamos. 60 menos 90, 30, digamos. Son estos 30 que salen aquí, que deben, ¿no? Lo mismo sucede con este otro, digamos. Aquí hay 60, aquí también hay 60, y entonces esto sería 30, ¿no? 30, ¿ya? Entonces, decíamos que las componentes que están con el ángulo, ustedes saben que siempre son coseno. O sea, la carga inclinada por el coseno del ángulo es la componente horizontal, la que está con el ángulo. Y la que no está con el ángulo, en este caso, la vertical es seno, ¿no? C por seno. Entonces acá yo, como estas dos componentes horizontales son las mismas, porque las las fuerzas normales van a ser las mismas, entonces dos veces considerando eso, ¿no? Coseno del ángulo por la carga, esa es la componente horizontal, ¿no? Eso igual a cero. De ahí despejan C, y tienen entonces la componente eh, de las barras inclinadas, y con respecto a esa componente que nosotros vamos a proceder al diseño. Y entonces, a continuación, lo que hacemos es aplicar las fórmulas conocidas. El test, calculan el test, ya saben, lo dejan en función del diámetro. Ahora, aquí las barras también se las considera articuladas en ambos extremos, ¿ya? Esta es una barra que igual estamos analizando, obviamente, ahora la comprensión de esa barrita, articulada en ambos extremos, ¿ya? Por eso es que el factor de vínculo que yo ocupé ahí es 1, ¿ya? Y la longitud es esta longitud que hemos calculado acá, obviamente. Entonces, por eso es que acá ustedes ven factor de vínculo 1, articulación en ambos. Longitud es la longitud de ahí que hemos calculado, 23.09, sobre el radio de giro, pero ya saben, el radio de giro, diámetro sobre 4, barras circulares, y lo dejan en función del diámetro. A continuación calculan el T reducida. Aplican la fórmula, calculan el T reducida, y nuevamente aquí lo dejan en función del diámetro. Luego calculan la tensión crítica de pandeo, pero yo necesito conocer el T reducida para poder saber en qué rango estoy. Como acá no lo conozco, porque no conozco el diámetro, tengo que asumir, digamos. Entonces yo primero asumo que esto es una columna, o está trabajando como columna corta, o sea, como si la T reducida fuera menor a 1.5. No sé si es verdad o no, luego lo voy a verificar. Entonces, si yo estoy asumiendo que es una columna corta, aplico la fórmula para columnas cortas para determinar la tensión crítica de pandeo, y reemplazamos, saben ustedes que es esta, ¿no? Entonces reemplazamos, el que es reducida vale esto, y fíjense que aquí también todo me va a quedar en función del diámetro. Lo dejo en función del diámetro. Luego calculo el diámetro aplicando la fórmula conocida. Y entonces la carga, aquí también hay error de anotación. La carga no es 1184, sino la carga que tenemos que reemplazar acá es esta, pues, ¿no? Esta normal que hemos calculado aquí, digamos, 683.8. Ya, esto de aquí es 683.8. 683.8. Eso ustedes lo van a reemplazar cuando estén practicando. Ya, la normal es la fuerza normal, que sé que se ha calculado hace ratito también. 0.85 por la tensión crítica, que es esta aquí puesta en función del diámetro, por el área, ¿no? El área, como son circulares también, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y de aquí la única incógnita de ustedes va a ser el diámetro. Entonces despejan el diámetro. Y ahí el diámetro nos sale esto. Fíjense, requerido un diámetro como mínimo de 1.168 centímetros, ¿no? Y a continuación lo que hacemos es la verificación. Verificamos si lo que hemos asumido aquí está correcto o no. Entonces reemplazan ese diámetro. Acá puede ser aquí o puede ser aquí. Digamos, lo reemplacé acá, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si ustedes reemplazan ese diámetro ahí, les sale una vertiente reducida de 0.87 y menor a 1.5. Quiere decir que lo que hemos asumido está correcto. Por lo consiguiente, este diámetro está correcto. En ocasiones no cumple, entonces hay que asumir lo otro, que es columna larga, que más lo vamos a ver en otro ejercicio. Y entonces de esta manera es como se calcula tanto el diámetro de las barras verticales principales, de estas columnas principales, que son las que toman
casi la totalidad de la carga, como el diámetro de esta barra inclinada, que son las que se encargan de unir a través de esos nudos, hacer conformar esa columnita en un solo elemento, ¿no? Todo. Entonces, ahora a continuación vamos a ver otro ejercicio que también puede ser que es este de acá, fíjense, de que tengamos nosotros una viga así, continua, con tres apoyos, sosteniendo una losa, etcétera, ¿no? De tantas dimensiones, eso ya es otro tema, pero aquí nosotros aboquémonos en estos apoyos, ¿no? Puede ser que esta columna sea sección I, esta también, pero que esta dimensión de columna no haya sido capaz de tomar la carga, que en este caso sería la reacción de este apoyo, que la viga le imponía, ¿no? Porque ustedes saben que aquí la más cargada, obviamente, es la columna central. ¿Ve? La columna central es la que más carga se va a llevar, ¿no? Más que las de borde, que esta y esta. Entonces, puede ser que haya sucedido eso y se haya decidido poner una columna de celosía para que uno mismo le dé la forma y uno mismo, de acuerdo al requerimiento de carga, pueda realizar eso y no retrasarnos en una construcción X que se puede dar por tema de los tiempos que se pueden dar ahí, ¿no? Entonces, digamos que nos da este ejercicio y que aquí se va a hacer una celosía, puede que suceda por eso, digamos, porque estas columnitas de perfil que están colocadas acá no fueron capaces de tomar la carga central, digamos. Entonces ahí colóquenle celosía, digamos. Entonces, digamos que tenemos esta viga con una celosía central. Acá están las características de la celosía, longitud obviamente 6 metros y la separación entre columnas principales 20 centímetros también, ¿ya? Y entonces nos va a pedir, obviamente, calcular los diámetros, ¿no? Los diámetros de los círculos, tanto de la principal como de las inclinadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y el proceso, primero, tienen que determinar la capacidad máxima de la viga, como conocen, digamos, ¿no? Cuánto es la Qmax. Y ahí hacen los tres controles, obviamente, flexión, corte y deformación, y de los tres controles adoptan el menor, ya saben ustedes, ¿no? Eso ya no es misterio. Y con esa carga, nosotros vamos a decir, esa es la carga máxima que se le puede aplicar a la viga. Y ahí ellos pues, trabajan en función de esa carga. Y en función de esa carga máxima, también nosotros tenemos que dimensionar las columnas, digamos, ¿no? Porque se asume que en algún momento esa viga va a estar soportando, trabajando a su máxima capacidad, digamos. Entonces, por eso es que se le aplica la carga máxima igual para dimensionar las columnas, tanto las columnas como los elementos de unión que tiene esa viga, digamos, ¿no? Entonces, la carga que va a solicitar a esa celosía obviamente no es ni más ni menos que la reacción de este apoyo, ¿no? Esa celosía va a tomar la reacción de la viga en este apoyo de aquí. Y esa reacción de la viga en ese apoyo sabemos que vale la reacción, digamos, la reacción en B, sabemos que vale 1,25, 1,25 la carga por la longitud de un tramo, ¿no? Por la longitud de un tramo, eso es lo que vale la reacción de ese apoyo, digamos. Entonces, y esa va a ser la carga que va a solicitar a esa celosía, o que se le va a aplicar a esa celosía. Y es por eso que acá ustedes ven que yo la calculo, digamos, 1,5, 1,25 por la carga, que es la máxima, trabajamos con respecto a la máxima, 9,85 que nos salió acá, por la longitud, ¿no? 600, y nos sale este valor. Y en función a ese valor empezamos entonces a seguir el proceso que ya les acabo de explicar hace rato. Primero determinamos el diámetro de las barras principales, las verticales, que tienen que resistir en su mayoría esta carga, y hacemos el mismo proceso, ¿no? Por elemento. Por elemento vamos a determinar el diámetro. Tenemos ahí entonces las barritas inclinadas y la separación A entre columnas principales. Y aquí, según el dato que nos ha dado, de 20 centímetros, entonces ya sabemos que tenemos una celosía simple
y eso nos sirve para identificar cuál es el ángulo de inclinación de esta inclinada, celosía simple, 60 grados, y entonces hacemos el mismo proceso, ¿no? Tenemos que determinar la longitud L', la longitud entre nudos, y se determina de esta manera, ¿no? Sabiendo que aquí tenemos dos triángulos rectángulos, obviamente. No se olviden que esta A de aquí no está bien 30, ¿no? Es el dato de 20 que nos ha dado el ejercicio, ¿no? Es la separación esta entre columnas principales, que aquí también es 20, ya ese 30 ahí está mal. Lo mismo acá, 20. Es la separación que le da a usted, digamos. Acá nos ha dado 20, 20 si fuera 30, fuera 30, digamos. Y calculan L', ni más ni menos como hemos hecho. Luego determinan la carga que tiene que soportar cada una de las columnitas, que no es más que dividir esta sobre 4, que son 4 columnitas, y ahí tenemos la carga que toma cada una. Luego determinamos el VT, ya vimos que lo dejamos en función del diámetro. Luego la VT reducida, también en función del diámetro. Y luego, al calcular la tensión crítica de pandeo, yo, como no tengo la información de VT reducida, no sé si me encuentro en el rango de columna corta o si me encuentro en el rango de columna larga. De acá lo que puedo hacer es asumir, ¿no? Asumo, perdón, que estoy en el rango de columna corta. Entonces, si asumo eso, ya sé que la fórmula es esta. Y eso también lo dejo en función del diámetro, ¿no? Ahí en función del diámetro. Y luego calculan ese diámetro, ¿no? Ya vimos que factor de migración, la carga que está aquí, y entonces aplicamos la fórmula 0,85, tensión crítica de pandeo, que es esta, en función del diámetro, eso multiplicado por pi, por el área esta, que es el área correspondiente a un círculo, porque son columnas circulares, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y de ahí su única incógnita va a ser el diámetro, si despejan el diámetro, 1,43, y a continuación verifican si lo que han asumido aquí es correcto o no es correcto. Fíjense que hago la verificación respectiva y reemplazando, obviamente, aquí, pueden reemplazar aquí o acá, digamos, ya eso depende, sale lo mismo. Reemplazan el diámetro y aquí nos sale este valor y efectivamente nos sale menor a 1,5, entonces cumple, está correcto. Ya, a continuación vamos a calcular o vamos a hacer la verificación por conjunto. Entonces, por conjunto, no tomando en cuenta la contribución de la barra inclinada, sino simplemente las 4 solas trabajando en conjunto para este diámetro de acá de 1,43 que ya se calculó por elemento, y entonces tenemos como vínculos, de acuerdo a lo que me dice acá el problema, no es este de aquí, como vínculo articulado acá y empotrado aquí ya. Y aquí mismo me lo dice, ¿no? Vínculo empotrado articulado, digamos. Entonces, perfecto, ahora veamos cómo está esto. Entonces tenemos ahí empotrado acá, articulado acá, y 6 metros de longitud, ¿no? Las 4 columnitas dispuestas de esta manera, circulares, y a continuación hacemos lo que conocemos, digamos, ¿no? Calculamos el área, las propiedades geométricas, área, inercia y radio de giro, ¿no? Aquí también puedo yo aplicar directamente la fórmula para radio de giro que yo le mencioné, A sobre 2, ¿no? O sea, la separación de 20 sobre 2, digamos, directo, sale lo mismo, digamos, 20 sobre 2, 10, digamos, como nos salió acá, ¿no? Luego calculan la vertez, K, el factor de vínculo, como es un empotrado articulado, es 0,7, longitud 6 metros, 600 centímetros sobre el radio de giro 10, y luego calculan la vertez reducida, nos sale menor a 1,5, entonces es una columna con comportamiento como columna corta, y a continuación calculamos la tensión crítica de pandeo y luego la P, ¿no? Que sería la carga máxima que puede soportar esas 4 columnas trabajando en conjunto para un diámetro de 1,43, que es el que ya hemos calculado por elemento, ¿no? Entonces yo calculo esa y esa la comparo con la reacción de la viga que yo determiné aquí, ¿no? Y entonces en ese caso yo puedo observar que las 4 columnas trabajando en conjunto para un diámetro de 1,43 centímetros
la carga que soportan esa, que es esta, es mayor a la reacción o a la carga que le va a mandar la viga. Se cumple, está correcto, ¿ya? Aquí también está correcto. Cumple, dice, ¿no? Una vez verificado eso, a continuación lo que yo hago es dimensionar las inclinadas. Las inclinadas se hace exactamente lo mismo. Para dimensionar eso se estima un valor de una carga aplicada en los nudos donde se unen esas inclinadas correspondiente al 2% de la carga total. En este caso sería el 2% de la reacción esta, ¿no? De la reacción esta que hemos calculado acá arriba. Esta, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y nos va a interesar conocer, aquí ya sé que tengo A es 20, no 30, ya saben dónde tienen que corregir. Triángulo, rectángulo, y yo quiero conocer esta longitud, ¿no? Entonces ya aplico esto, aquí es 20, saco ese triángulo rectángulo y nos va a quedar que L es 23.03. Y a continuación verifico cuál es la carga horizontal que aplica en el nudo. Ya saben, 0.02 de la carga total. Y esa es la carga que voy a usar para dimensionar estas inclinadas, ¿no? Analizamos el nudo y determinamos las fuerzas estas, C, que son las normales de esa barra inclinada. Con sumatoria de fuerzas horizontales determinamos esa y una vez determinada esa ya podemos proceder al dimensionamiento, ¿no? Cálculo de Bertés en función del diámetro, factor de vínculo, ya vimos que articulada en ambos extremos, longitud 23.09 sobre el radio de giro, que es diámetro sobre 4, y entonces eso queda en función del diámetro, ya en función del diámetro, y luego vamos a la Bertés reducida, y también esto me va a quedar en función del diámetro, que es desconocido, digamos. A continuación, para calcular la tensión crítica de pandeo, yo necesito saber si tengo comportamiento de columna corto o comportamiento de columna larga, digamos. Entonces, no conozco, al no conocer el diámetro, tampoco conozco la vertiente reducida, pero aquí vuelvo a repetir que se puede asumir, digamos. Entonces, asumiendo columna corta, dice. Entonces, la fórmula que se ocupa es esta. Para determinar la tensión crítica de pandeo, ¿no? Desplazamos ahí y lo dejamos en función del diámetro, ¿no? Luego, como paso número 4, ya calculamos ese diámetro. Esta carga es la carga normal que hemos calculado aquí, que la solicita, que no es 640 y 683 que está acá ya. Aquí hay que corregir. Y aquí seguramente que es el valor que ya yo coloqué aquí. 147.74. De todos modos ustedes lo verifican ya. Ese valor que se coloca ahí es el valor que le sale aquí en la normal, ¿ya? 147.74 según el cálculo que yo hice, pero ya eso depende del valor que les sale a ustedes acá, digamos, ¿no? Ahí, pero básicamente esa normal que se ha calculado ahí, que se utiliza aquí o se reemplaza aquí en P. 0.85, tensión crítica de pandeo, que es esta, está aquí, por el área, ¿no? Y el área es pi por diámetro cuadrado sobre 4, que área es un círculo, y de ahí despejan el diámetro. Obtenido o despejado ese diámetro, a continuación realizamos la verificación. Entonces reemplazamos el diámetro aquí para calcular la vertiente reducida y verifico que me sale, este 0.43 lo reemplazo ahí, y me verifico que me sale 2.36. Entonces 2.36, no 0.87, 2.36, hacia acá, 2.36 menor a 1.5. Entonces no cumple, no 2.36 al ser menor a 1.35, 1.5 que me salió acá. Entonces no está cumpliendo lo que yo asumí, digamos, que yo asumí como columna corta. Entonces, si no cumple, quiere decir que tengo que asumir el otro rango, el rango de columna larga, que es lo que voy a hacer a continuación. ¿Qué es lo que cambia cuando yo asumo rango de columna larga? Pues la fórmula, ¿no? Esta fórmula para determinar la tensión crítica de pandeo, que ya para columna larga es esta que ustedes ven acá. O sea, es 0.877
sobre el, la, T, la de T reducida al cuadrado por FY, la tensión de fluencia, ¿no? Esta es la fórmula, digamos, para columnas largas, ¿no? Para tensión crítica. Eso es lo que cambia, lo único. Lo demás es todo lo mismo que esta ecuación que hemos reemplazado acá. Lo único que ha cambiado es esto, ¿no? La fórmula de tensión crítica, está de aquí, que ya para columnas largas cambia a esto, 0,877 sobre la T reducida al cuadrado por FY 2530. Y ahí también van a tener como incógnita el diámetro y despejan el diámetro. Despejado ese diámetro, hacen la verificación, reemplazan nuevamente acá, ¿ok? Y esta vez nos sale 2,98 y comprobamos que efectivamente cumple, digamos, comportamiento columna larga, ¿no? Fíjense, cumple. De aquí han visto ustedes qué pasa cuando el primer análisis o lo primero que adoptan ustedes no les cumple, digamos, ¿no? Esto es menor a 1,5, no cumple. Entonces hay que asumir el otro rango, columna larga. Y de ahí determino el diámetro y ahí puedo verificar que ya ahora sí me cumple. Y entonces eso ha sido con respecto al tema de cálculo de una celosía, una columna de celosía, ¿no? Así ni más ni menos es como se realiza ya. Entonces, yo les voy a avisar que ya el ingeniero ha puesto ya fecha para los exámenes y voy a proceder a mencionárselo ya. Entonces, vamos a decir que el martes 5 es el segundo ya, segundo examen. Segundo examen. Una semana después, el martes 12 es el examen final. Ya, dado una fecha entonces casi segura, al 90% de seguridad. Y luego la ponderación que se va a utilizar es la siguiente, ¿ya? Para que ustedes tengan presente esto también. Vamos a decir que el primer examen parcial tiene un valor de 20% o 20 puntos. El segundo examen parcial, el examen final tiene un valor de 35. Y los prácticos, aquí podemos decir práctico, participación, digamos, si es que hubiera, conmigo no hay mucha, el ingeniero según la clase que él pasó, se hizo participar, no sé, dijo que tenía esa anotación. Participación, asistencia, en mayor o menor medida, aquí el más importante son los prácticos para esta nota, pero también tiene incidencia la participación y la asistencia. Aquí esto dice que vale 25 entre los tres. Ya, entonces, el jueves quizás ustedes van a tener un práctico en plataforma, uno o dos, digamos, no tan largo, para que ustedes desarrollen para el segundo parcial y lo presenten. Ya, entonces, eso para que tengan presente la fecha y todo eso, ya fecha tentativa que se dan. Si hubiera alguna modificación, aunque lo dudo esta vez, ya yo les avisaría en el grupo, ya para que tengan presente eso. Entonces ahí vamos a Ingeniero, quedar por hoy. Cualquier cosa, yo les aviso en el grupo, ¿ya? ingeniero, Sí, buenas noches. buenas Eh, noches. de-
¿Desde dónde abarca más o menos el segundo parcial? ¿De Desde dónde vamos a avanzar el segundo parcial? ¿Qué hemos hecho para el segundo parcial? Elemento en el, colaboración, ya, hemos hecho elemento en colaboración, hemos hecho placa base para columna y esto que hemos avanzado hoy día, después vamos a avanzar quizás uno o dos temas más, eso también va a entrar y creo que eso es lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Si es que no estoy mal, digamos, voy a verificar eso a ver si hemos hecho algo más o no. ¿Ya? Pero es todo lo que hemos avanzado a partir de la clase del primer parcial, la siguiente clase, desde ahí, digamos, hemos avanzado desde ahí. Ya el examen final de todo, ¿no? De todo lo avanzado. Ya, entonces, eso, y entonces ahí quedamos. Cualquier cosa, estamos hablando en el grupo.